capítulo 6, versículo 11. Amén, amén. Espero que el chancho no los duerma, hermano. Espero que el pollo a la brasa tampoco. Vamos a comer el alimento espiritual. Amén. La palabra de nuestro Dios. La palabra. ¿Cómo sabe el pastor todo eso? Hermanos, solo lo estoy suponiendo. Solo lo estoy suponiendo. Muy bien. La palabra de nuestro Dios dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mas tú, oh hombre de Dios. Vamos a orar. Padre mi Dios santo, te ruego esta noche que tu gracia nos acompañe. Te pido de todo corazón que tu palabra, Señor, nuevamente sea expuesta, que tu Espíritu siga obrando en nosotros, de tal forma que podamos gozarnos, Señor, de las verdades que esta noche seguiremos disfrutando. Gracias, Señor, por el ejemplo de Timoteo como hombre de Dios, como Pablo como hombre de Dios, como los varones del Antiguo Testamento como hombre de Dios. Y gracias por levantar a hombres de Dios en nuestro medio. El perfecto hombre es Cristo Jesús, Él es Dios. Y es nuestro ejemplo a seguir. Para eso vino, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Te pido, Padre, esta noche, levanta hermanos que huyan de lo malo, sigan lo bueno, peleen la buena batalla y guarden tu palabra. Ayúdanos en Cristo Jesús, te suplico. Amén. Hermano mío, le invito a ocupar su lugar. Corría el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Un joven pastor llamado Dietrich Bonhoeffer vivía en Alemania. Bonhoeffer no solo predicaba la palabra de Dios los domingos, era un hombre de convicciones firmes en medio de un mundo dominado por la oscuridad nazi. Cuando muchos pastores se alinearon con Hitler y muchas iglesias juntamente con ellos, por temor, por conveniencia, cambiaron su mensaje. Bonhoeffer huyó de la falsa teología del régimen que implantó en muchas iglesias, siguió la justicia y la verdad del glorioso evangelio de Cristo Jesús, peleó por la fe, la verdadera en Cristo Jesús, y guardó el buen depósito hasta el final. Finalmente el hombre de Dios fue arrestado por su participación en la resistencia y en la predicación de la palabra de Dios, y finalmente el hombre de Dios llegó a ser ejecutado en 1945. Estas fueron las últimas palabras del hombre antes de ser ejecutado. Este es el fin para algunos, pero para mí es el comienzo de la vida. Bonhoeffer vivió como un verdadero hombre de Dios en momentos de oscuridad, cuando las iglesias se apartaron bajo la presión del gobierno impío. Sin embargo, un hombre de Dios mostró para nosotros un poderoso testimonio que hasta el día de hoy brilla. Ese mismo llamado está en 1 Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 11, cuando la palabra de Dios vuelve a decirnos: mas tú, oh hombre de Dios. Durante la mañana hemos considerado el contexto de este precioso título, aunque sencillo y simple, pero tiene un profundo significado. Mas tú, oh hombre de Dios, el hombre de Dios llamado Timoteo, se encuentra predicando la palabra de Dios en la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso en este año 60 después de Cristo está bajo ataque. Hay problemas dentro de la iglesia. No es una iglesia perfecta, oh hermano mío, pero está corriendo serio peligro. Hay lobos rapaces, hay falsos maestros. 3 veces en capítulo 1, capítulo 4, capítulo 6, el apóstol Pablo va a advertir de estos falsos hombres, falsos ministros, falsos pastores, falsos predicadores que traen un mensaje apartado de la verdad, doctrinas de demonios, filosofías, mandamientos de hombres, genealogías, fábulas, cualquier cosa que se aparte y cuestiona y niega y argumenta en contra de la palabra de nuestro Dios, y está carcomiendo el corazón de los hermanos. Así que hay malas prácticas en la iglesia, hay pleitos, contiendas, divisiones, también inmoralidad. Oh mi amado hermano, el varón de Dios Timoteo ve que en medio de este gran caos, de esta gran presión, está sobre él, y el Señor lo anima diciendo: tú eres
un hombre de Dios. En días así, ¿qué es lo que se espera del predicador? Que sea un hombre de Dios. En contraste, en el capítulo 6 hemos visto a partir del verso 3 de esta mala enseñanza, estos malos hombres, en contraste de estos hipócritas, de estos rebeldes, en contraste de estos hombres usurpadores, hombres que buscan la ganancia deshonesta, en contraste de estos hombres religiosos, tú eres un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Este era el contexto que vimos. Pero también hemos considerado el título, el énfasis, mas tú, oh hombre de Dios. La palabra de Dios nos enseñó la importancia de este título. Oh hermano mío, podemos ser llamados doctores, PhD, todo lo que quiera, pero no hay título más elevado que ser llamado un hombre de Dios. Podemos extender eso también a nuestras hermanas, mujeres de Dios. En la Biblia, en Proverbios 31, habla de una mujer virtuosa. Pero mi amado hermano, el énfasis está acá. Mas tú, oh hombre de Dios, de ti no se espera, hermano mío, que vuelvas atrás. No se espera que te apartes. No se espera que menosprecies la palabra de nuestro Dios. Se espera en el énfasis que te mantengas firme como hombre de Dios. Hemos visto el contexto, hemos visto el énfasis, mas tú, oh hombre de Dios, oh hombre de Dios. Pero también hemos visto el significado. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con el título tan sencillo pero profundo, hombre de Dios? Hemos considerado que representa en primer lugar este hombre a Dios. Es un nombre de Dios porque representa a Dios. No es un nombre del mundo, no es un nombre del dinero, no es un nombre de la banalidad, no es un nombre común de alguna organización, no es un nombre del pecado, no es un nombre de los vicios, no es un nombre religioso, es un nombre de Dios. Es un nombre de Dios porque representa a Dios. No representa el pecado, no representa el mundo, no representa el dinero, no representa ni siquiera a sí mismo, sino representa a Dios. En días así, Dios en su gracia levantó en la iglesia en Éfeso un hombre que representaba a Dios, un hombre de Dios. Pero también hemos visto que este hombre no solo representa a Dios, sino también pertenece a Dios. Hombre de Dios. Es un hombre que no pertenece a Satanás, no pertenece más al pecado, no pertenece al mundo, no pertenece a esta corriente de tinieblas, no pertenece ni siquiera a sí mismo, pertenece a Dios. Es un hombre que pertenece a Dios, comprado con la sangre preciosa de Cristo. Es un hombre que pertenece a Dios y Dios también le pertenece. Mas tú, oh hombre de Dios, mi amado hermano, pero también hemos visto en todas las implicaciones en el Nuevo Testamento que esta expresión hombre de Dios se referencia más en el Antiguo Testamento. Cerca de 70 veces en el Antiguo Testamento, hablándose de Moisés, hablando de Samuel, hablándose de David, Elías, Eliseo. Hemos hablado de profetas anónimos en el Antiguo Testamento que son identificados como hombres de Dios. Y en este contexto, estos hombres que pertenecen a Dios y representan a Dios tenían una característica particular. Eran hombres que estaban involucrados en los propósitos de Dios, que tenían todos ellos en común en el Antiguo Testamento. Eran hombres que predicaban la palabra de Dios. Varones como David, profetas como Samuel, profetas como la palabra de nuestro Dios nos mostró en Eliseo y Elías, hombres de Dios que no temían el precio por predicar la palabra de nuestro Dios. Así que es un nombre de Dios, es uno que pertenece a Dios, es uno que representa a Dios y es uno que se ocupa en las cosas de Dios. Es un predicador de la palabra de Dios, se identifica con la voluntad de Dios en su vida. Este es un nombre de Dios. Oh, en días de angustia, de aflicción, de perversidad, de mentiras, de falsedad, en días de contradicción hacia la verdad, en días donde el corazón de muchos cavila, oh, aquí hay un nombre de Dios que pertenece a Dios, hay un nombre de Dios que representa a Dios y hay un nombre de Dios que predica en el nombre de Dios. Oh, mi amado hermano, tomando estas implicaciones en el Nuevo Testamento, hemos visto que Primera de Pedro hace referencia a los hombres de Dios del Antiguo Testamento. Luego, por segunda vez en el Nuevo Testamento, está también en Segunda de Timoteo, hombres de Dios. Y aquí está la implicación para nosotros, porque Dios, así como a Timoteo, espera que cada creyente sea un verdadero hombre de Dios. Sea uno que pertenezca a Dios, sea uno que represente a Dios y sea uno que se ocupe en los propósitos del Señor. Oh, hermano mío, ¿qué espera el Señor de usted? Que no sea un hombre del mundo, que no sea un hombre de sus pasiones, que no sea un niño todavía fluctuando en la fe, sino espera que sea un hombre de Dios. Que necesitamos en sus hogares que ese padre sea un hombre de Dios, que ese esposo sea un hombre de Dios. Que necesitamos en la iglesia entre pastores, diáconos, hombres de Dios,
hombres de Dios que pertenezcan a Dios, que representen a Dios y que se ocupen en los propósitos del Señor, maduros en la fe, ancianos en el Señor, hombres de Dios, hombres de Dios. Oh, qué título con el que Timoteo ha sido identificado y qué título con el que Dios puede identificar a los suyos. Puede preguntarse usted esta noche, hermano, ¿qué tipo de hombre es? ¿Es un hombre de Dios o sigue siendo un hombre de este mundo? Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, el contexto de este título, el énfasis de este título, el significado de este título hace un llamado para cada uno de nosotros. ¿Somos o no hombres de Dios? La palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel capítulo 22 en el versículo 30, el llamado de nuestro Dios en el Antiguo Testamento dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y que dice la palabra de Dios: y no lo hallé. Desde el Antiguo Testamento el interés de nuestro Dios fue establecer hombres de Dios. No solamente que estén cumpliendo los propósitos del Señor en medio de su pueblo, sino hombres que se paren a favor de los propósitos del Señor. Hombres que anuncien la ira de Dios, pero hombres también que busquen la misericordia de Dios y sean capaces de interceder por su pueblo. Hombres que se pongan a la brecha. Oh, este título, mi amado hermano, no uno solo puede apropiarse, tiene que ser puesto delante de Dios. Hombre de Dios, hombre de Dios, el día de la batalla, el día de la batalla, el nombre de Dios permanece firme. Así que el llamado es que Timoteo permanezca firme. Dios le anima en medio de estas circunstancias. Hey, tú, a diferencia de los demás, no seas un cobarde, no seas un hipócrita, no seas un inmoral, no te apartes de la verdad, no te desanimes, mantente firme porque eres un hombre de Dios. Oh, podemos ver a muchos en la palabra de nuestro Dios que cavilaron en sus días de la batalla. Pero aquí hay un llamado a mantenerse firme como un hombre de Dios. Aquí hay una invitación a meditar si somos o no un hombre de Dios. Aquí está plasmado el interés de Dios, el propósito del Señor en nuestras vidas para ser hombres de Dios. Hombres de Dios. Así que meditando en la palabra de nuestro Dios, hermano mío, nosotros podemos considerar esta noche nuevamente estas características de ser un hombre de Dios. Mientras el ser pastor, el ser obispo, el ser anciano y otros calificativos que encontramos en los ministros en la palabra de Dios hacen énfasis específicamente en el trabajo. La palabra de Dios en este contexto hace énfasis en el carácter. Si nosotros queremos ser buenos siervos del Señor, si nosotros queremos mantenernos predicando, sirviendo al Señor en sus propósitos, si queremos ser buenos padres, buenos esposos, no solamente basta con saber el rol, usted necesita ser. Antes de poder hacer, necesita ser. La palabra de Dios en Mateo 5:40, en el Sermón del Monte, este es el texto que brilla en este precioso sermón. Cristo Jesús dijo: sed. No dice intenta ser, dice sed. Pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. De esto se trata: quitar religión, quitar apariencia, quitar una actuación, sino sed. Es necesario nacer de nuevo. Sed, el carácter. Si usted tiene este carácter, entonces podrá cumplir con su oficio. Será un buen pastor, será un buen diácono, será un buen padre, será un buen esposo. Si no, usted tiene que arrepentirse, porque cada uno de nosotros está llamado a ser un hombre de Dios. Así que, ¿cómo conocemos al hombre de Dios? La palabra de nuestro Dios nos está mostrando 4 marcas, 4 características de un hombre de Dios, de su carácter, de su carácter. Y hermanos, yo les ruego en el Señor que ustedes sigan orando por cada uno de vosotros para que estos hermanos lleguen a ser hombres de Dios. Hombres de Dios. Entonces, esta mañana hemos visto la primera característica. El versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, un hombre de Dios es conocido por lo que huye. De lo que huye, es conocido de lo que huye. Contrariamente al pensamiento de los hombres de estos días, bajo el concepto de qué es ser un hombre, no, nosotros vamos a estar firmes en todo momento y toda circunstancia. Pero lo primero que Dios quiere que usted vea en un verdadero hombre de Dios, si tiene el carácter bíblico en su vida, si tiene la definición bíblica de ser un hombre de Dios, él está constantemente corriendo. Está en un imperativo presente la expresión huye, huye. Es alguien que está corriendo constantemente, alguien que no deja de correr. ¿Y por qué está huyendo? Del peligro. La palabra huye se usa en la palabra de Dios para hablar de peligros.
Huye de la picadura de una serpiente, huye de un peligro inminente. Si estos días, como hace poco, el día de ayer o esta madrugada, hubo un gran terremoto o un gran sismo ahí en Lima, el cuñado me estaba hablando acerca de ello porque estaba saliendo justo cuando sucedía todo eso. Cuando hay todo este tipo de fenómenos que no podemos controlar, si empieza a tambalear este edificio de un lado a otro lado, no, pastor, me voy a quedar todavía, tengo sueño. Ay, la caja, ese chancho al cilindro no baja. No, ay, pastor, el pollo a la brasa tampoco baja. Sí. No estaría durmiendo, ¿qué haría? Saldría corriendo. Huye del peligro. Es un hermano mío, y este es el mensaje que hemos enfatizado en la mañana. ¿Quiere conocer un hombre de Dios? Él entiende que hay ciertos pecados, ciertas circunstancias que lo pueden destruir, que van a destruirlo como padre, que van a destruirlo como esposo, que lo van a destruir como siervo de Dios, que lo inhabilitará para el ministerio, que va a perseguir las consecuencias hasta el resto de sus días. Hay muchos de ustedes que han perdido la batalla, no supieron huir, no supieron correr por su vida. Y la palabra de Dios nos dice cómo deben huir. Esta expresión es alguien que se mantiene huyendo. Del original, cuando se habla de huir, de aquí viene para nosotros la palabra fugitivo. Un hombre de Dios entonces es un fugitivo. ¿Un fugitivo de qué, pastor? Entonces, ¿de qué debe huir el hombre? ¿De qué debe huir el hombre? ¿Somos fugitivos? Sí, somos fugitivos. Eres cobarde. No, pero mira de qué. Dios no dice enfrenta estas circunstancias, sino dice corre por tu vida, te va a destruir. Y hemos visto en 1 Corintios 6:18 que Dios quiere que huyamos de qué, de la fornicación. En 1 Corintios 10:14 que Dios quiere que huyamos de qué, de la idolatría. El 2 Timoteo 2:22, Dios quiere que seamos fugitivos de qué, de las pasiones juveniles, de todo pecado inmoral, fornicación, adulterio, pasiones, cualquier cosa que nos cause dominio, que haga que nuestra carne nos domine, cualquier cosa que se ponga delante de nuestro Dios. Dios dice huya por su vida. No es un juego. Hablando a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles, huye de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, huye de esa carne tuya, huye de la pornografía, huye de las fornicaciones, huye. Va a destruirte. No es un juego, esto es un tema serio. El peligro es real, las consecuencias son reales. Oh, hermano, a lo largo de mi ministerio he visto jóvenes que no huyeron. Y ahora, después de casados y la vida que ha pasado, una desgracia, problemas, divorcios, pleitos, contiendas, inmoralidad, infidelidades, y ahora lloran y se quebrantan. Porque no puede usted ser la excepción a la regla. Yo no soy la excepción a la regla, ni el pastor más prominente en nosotros la excepción a la regla, ni David fue la excepción a la regla. La paga del pecado es la muerte, y uno de los pecados que trae más graves consecuencias tiene que ver con los pecados morales. El que fornica peca contra su propio cuerpo, el que comete adulterio peca contra su alma. Huye. Ni descabida, huye por tu vida. Luego hemos considerado de qué también tiene que huir. En 1 Timoteo 6 la palabra de Dios nos da el contexto, versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de dolores. ¿De qué debe huir el hombre de Dios? También debe huir de los vicios, de la avaricia, de todo lo que esto conlleva, porque trae graves consecuencias. El hombre de Dios está huyendo de este tipo de cosas corruptas. El hombre de Dios no está a la venta, a comparación de los falsos maestros de los capítulos que hemos visto 1, 4 y 6, donde el Señor advierte que estos falsos maestros están por el dinero, están por la ganancia deshonesta. En Tito 1:11 Dios prohibió al pastor que esté motivado por ganancia. No estamos a la venta, no estamos predicando
por dinero, no estamos haciendo lo otro por dinero. No. El problema no es el dinero. El problema es cuando el dinero es la prioridad. El problema es cuando el dinero ha llevado a nosotros a tener un gran amor. La palabra amor por el dinero aquí es literalmente amor por la plata. Es el amor que deberíamos tener por Dios. Lo tenemos por el dinero, lo tenemos por la plata, lo tenemos por los tesoros, lo tenemos por los bienes, lo tenemos por la riqueza. Es una lucha constante para el hombre de Dios, o vivir por la fe en el Señor y su providencia, o mezclarse en los asuntos de este mundo y ganar el dinero de alguna forma, aunque sea deshonesta. Mi querido hermano, el hombre de Dios tiene que huir de la avaricia. Hemos visto que Balaam perdió la batalla. Hemos visto que Judas perdió la batalla. Hemos visto en el Antiguo Testamento que Isaías en el capítulo 56 llamó a los falsos profetas perros codiciosos, porque están a la venta. En Jeremías vuelve a repetirse lo mismo: codiciosos los profetas, y profetizaron por dinero. Miqueas dijo lo mismo. El libro de Romanos capítulo 16 también habla de aquellos parlantes vacíos y engañadores. Hemos visto en Título 11 de aquellos que están también introducidos por ganancia deshonesta allá en la isla de Creta. Los televangelistas, los predicadores de la prosperidad de nuestros días, aquellos cuyo gancho es solo la bendición material, están a la venta, están a la venta. Dios dice: huye. El predicador no puede estar a la venta. El hombre de Dios no se vende por dinero. El hombre de Dios no traiciona al Señor por más dinero, por más dinero. El hombre de Dios huye de estas cosas. Hace algunos años atrás tuvimos el privilegio de predicar allá en el cementerio. Un hermano del Señor partió a la presencia del Señor, así que me invitaron a predicar. Después de predicar el sermón, se me acercó una pareja. Me dijo: padre, me acabo de comprar un carro, ¿cuánto quieres por bendecirlo? Yo dije: 100 soles está bien. Amén. Bendición del Señor, justo me faltaba 100 soles. Y dije: no, soy un pastor, de predicador, la palabra del Señor. Yo no puedo bendecir. El que bendice es el Señor. Si usted está en pecado, Dios nunca va a bendecir eso. Se enojó. Luego del mensaje y la conversación me estoy retirando, y consiguió a alguien que sí le estaba bendiciendo el carro y estaba echando la bendición. Nosotros no estamos a la venta. Aprendemos a huir de estas cosas, porque el peligro del amor al dinero primero pervierte el ministerio, pervierte su ministerio, pervierte su vida cristiana. El amor al dinero lo pervierte todo. Va a hacer que usted sirva a Dios y a las riquezas, y Dios dijo ya en Mateo 6: es imposible. No puede servir a dos señores. No solo pervierte el ministerio. Hemos visto que la palabra de Dios también nos mostró en estos versos 9 y 10 que el amor al dinero pasa por alto la verdadera ganancia, porque el versículo 6 dice que la verdadera ganancia, ¿qué es? La piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. El amor al dinero se centra solo en lo temporal. El verso 7 dice: nada hemos traído al mundo y sin duda nada sacaremos. Las riquezas son pasajeras. El amor al dinero confunde la sencillez de la vida, y en el versículo 8 nos dice: en esto consiste la vida. Así que teniendo que sustento y abrigo, que estés inconforme con esto, esté deprimido por esto, esté afanado, esté contento por esto. Así de sencilla es la vida en el Señor. Usted debe orar: Señor, manténme con el pan necesario, y si es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Ahora, vuelve a la palabra de nuestro Dios. El amor al dinero también confunde o nos pone como una trampa pecaminosa, porque el versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es una trampa. Nos pone una conducta compulsiva y dominada por el deseo de tener más. Es una trampa. ¿Sabe, hermano mío? ¿Cuántos no están peleando por dinero? ¿Cuántos no están sufriendo por dinero? ¿Cuántos no se están sacando los ojos por sus propiedades? ¿Cuántos, incluso relacionados en la misma sangre, hermanos, se están engañando, se están denunciando el uno al otro, están haciendo todo lo posible, se están robando por dinero, por dinero? Mi hermano mío, las circunstancias en nuestro país, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto tipo de depravación? ¿Por qué están vendiendo niñas? ¿Por qué trafican con mujeres? ¿Por qué la prostitución está creciendo? ¿Por qué hay drogas? ¿Por qué hay violencia? Por dinero, por más dinero. Es raíz de todos los males, y usted y yo no podemos caer en lo mismo. El hombre de Dios huye.
El hombre de Dios dice: manténme, Señor, con el pan necesario. Es una trampa. Y no solo esto, hermano mío, no solo caes en muchas codicias necias y dañosas, sino resulta en la condenación eterna. Y la Biblia dice que hunden a los hombres, verso 9, en destrucción. ¿Y qué dice? Y perdición. Tiene una consecuencia eterna. Así que volviendo a la palabra de nuestro Dios, a la luz de las Escrituras, esta noche continuamos mirando la palabra de nuestro Dios. Y ahora considere la segunda característica del hombre de Dios. La Biblia ha hecho un bosquejo tan claro, tan precioso, homilético, exegético, que una armonía no tiene que ser tan erudito en el exégesis para ver. El bosquejo está ahí. Cualquier hermano que venga, cualquier pastor que venga a decir, es sencillo. El énfasis está en el hombre de Dios. Y lo que hace de un hombre de Dios, sus características, está resaltado en los verbos. Verso 11 que dice: huye de estas cosas. Y luego que dice, ¿están conmigo? Todavía están luchando con el ceviche, el chaufa, la cajachira. Perdón, estamos en la palabra de Dios. Y sigue, ¿qué? La justicia. Un hombre de Dios entonces se caracteriza de lo que huye, está corriendo. Y un hombre de Dios se caracteriza de lo que busca. Se caracteriza por lo que busca. La palabra seguir aquí también está en un imperativo simple, un imperativo presente. De la misma forma que huye, de la misma forma está buscando, de la misma forma está siguiendo algo, de la misma forma tiene el propósito de alcanzar algo. Este hombre de Dios, bajo la palabra de Dios, tiene este carácter. No puede parar, constantemente está corriendo, está escapando de lo malo, está huyendo de las pasiones juveniles, la idolatría, de las fornicaciones, del amor al dinero, pero está siguiendo algo. No puede parar, porque si se detiene va a ser perseguido o va a caer en el lazo de las tentaciones y perderá la batalla, será hundido por el mal. Y tiene que continuar, porque si se detiene al mismo tiempo no podrá perseguir lo que ese corazón correcto busca alcanzar. Si deja de seguir la justicia, el hombre de Dios se estará perdido. Si dejas de seguir la piedad, el hombre de Dios también se irá lejos. Si deja de seguir la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre, el hombre de Dios habrá perdido la palabra. Pero el verdadero hombre de Dios, no pierde la batalla, no pierde los propósitos, porque huye y constantemente sigue. Ahora, hay 6 virtudes que hemos mencionado en el versículo 11 que el hombre de Dios debe seguir, y las podemos clasificar de la siguiente forma. Las 2 primeras virtudes son principios generales, como la piedad y como la justicia. Los siguientes atributos que el hombre de Dios busca son más específicas, y lo vamos a ver porque hay unas que son internas y otras que son externas. Así que note la palabra de nuestro Dios. El hombre de Dios, toda su vida y su ministerio es una huida de lo que está mal y es una búsqueda de lo que es correcto. Ese es el hombre de Dios. Ese es el hombre de Dios. Constantemente se está moviendo. Es una búsqueda continua. Esto persigue con todo su corazón. Y note el primer atributo que dice, hermano mío, huye de estas cosas y sigue ¿qué? La justicia. Note la primera virtud de manera general, la justicia. ¿Qué será la justicia? ¿Por qué el hombre de Dios está buscando la justicia? ¿Por qué constantemente busca la justicia? La palabra aquí se refiere al comportamiento correcto, del comportamiento correcto delante de Dios y delante de los hombres. No hace referencia a la justicia que es imputada por la fe en Cristo Jesús en la salvación. El contexto nos invita a ver que la justicia aquí es más bien la evidencia de que el hombre ya ha sido justificado por la fe. Es un hombre que busca comportarse bíblicamente delante de Dios y delante del hombre. Es una práctica que el hombre de Dios tiene presente en su vida, que lo exhibe en su familia, que lo exhibe en su entorno laboral, que lo exhibe en la iglesia. El hombre de Dios busca ser un hombre justo, busca ser un hombre correcto en todo contexto, en todo momento, delante de todas las personas, primeramente delante de nuestro Dios. En el Salmos 15, en el versículo 1, David formula esta pregunta delante de nuestro Dios, evidenciando su justicia. Dice Jehová: ¿quién entrará? ¿Dónde? En tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego la respuesta habla las características de alguien que hace lo correcto, de alguien que busca la justicia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en varios versos, vamos al capítulo 11, verso 8 y verso 9, habla de esta misma característica. Identificas al justo. ¿Por qué? Porque hace lo correcto delante de Dios y de los hombres, delante de sí mismo. El verso 8 dice: el justo es librado de la tribulación,
¿Mas quién? El impío entrará en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Todas estas características lo evidencia el hombre correcto, porque el hombre ama al Señor, ama hacer lo correcto, ama conformarse a la palabra de nuestro Dios. En el libro de Isaías también va a hablar mucho acerca de ello. En Isaías 51, verso 1, va a hablar de aquellos que siguen la justicia, de aquellos que hacen lo correcto delante de Dios, delante de los hombres. Así que la justicia es señal de un verdadero hombre de Dios, es señal de un verdadero creyente. En el Nuevo Testamento Cristo habló de lo mismo en Mateo 5, el versículo 6, cuando dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y en el mismo contexto, en Mateo 5, en el verso 20, dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos se caracterizaban porque abrigaban una justicia externa. Solo se enfocaban en lo externo para agradar a los hombres, pero su corazón estaba pervertido. No podían andar delante de Dios correctamente. Por eso Dios le dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas. Volviendo a la palabra de nuestro Dios, el Señor espera que nuestra justicia sea mayor, que hagamos lo correcto delante de los hombres, pero también delante de Dios. En 1 Juan capítulo 3, en el versículo 10, la palabra de Dios lo dice de esta forma: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Ve la relación que debe tener con su hermano. ¿Cuál es lo correcto? Que ame a su hermano. No que se pelee, no que le odie, no que le guarde rencor, no que anhele lo malo, sino que ama porque es correcto. El libro de Salmos capítulo 11, en el versículo 7, es uno de mis versos favoritos en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios dice: porque Dios es justo, ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. David lo dice en un contexto bastante difícil. Probablemente está en la ciudad de Keila. Acababa de descender esa ciudad y ha defendido de los filisteos. Y luego de pronto se entera, Saúl viene. Dios pregunta, David pregunta a Dios: ¿Saúl descenderá? Dios dice: sí, va a descender. Y los vecinos de Keila me entregarán. Sí, aunque los has salvado, te van a entregar. Así que la ciudad está arrinconada, hay un acceso y una salida. ¿Qué vas a hacer? Y en el verso 4 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No dice el impío, que ha de hacer lo correcto. Y dentro de las grandes lecciones de Salmos 11, David nos muestra una lección importante en el versículo 7. ¿Qué va a hacer el hombre justo? ¿Cómo enfrentará bíblicamente, correctamente estas circunstancias? ¿No va a huir? ¿No va a tener miedo? ¿No va a negar al Señor? ¿No se va a vender por dinero? ¿No va a ser un ayayero de Saúl? No. ¿Qué va a hacer el hombre de Dios? Lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque Dios ama la justicia y porque Dios va a bendecir al hombre justo, porque el hombre recto mirará el rostro del Señor. Es la expresión idiomática que Dios te va a bendecir. Así que el hombre de Dios, ¿qué va a hacer? Lo correcto. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Mientras Saúl está descendiendo, puedes mirar a David diciendo: este es el plan. Si todavía estamos vivos, vamos a ir a la iglesia. Si todavía estamos vivos, vamos a hablar y predicar la palabra de Dios. Si todavía estamos vivos, vamos a hablar nuestras rodillas y vamos a dar gracias a Dios por todo. Si todavía estamos vivos, vamos a adorar a nuestro Dios, vamos a cantar a nuestro Dios, vamos a andar en santidad, porque es lo correcto. Lo correcto está siempre delante de nosotros. ¿No sabe usted qué es correcto? Pregúntele al borracho de la esquina. Él le dirá exactamente cómo debe ser un cristiano y cómo no lo debe hacer. Hasta el hombre lo entiende. Así que, volviéndose a la palabra de nuestro Dios, el hombre de Dios que busca seguir la justicia. 1 Timoteo 4, verso 12, la palabra de Dios dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La justicia es la señal de un verdadero creyente y de un verdadero hombre de Dios. ¿Sabe, hermano mío? Estaba leyendo la biografía de un viejo pastor, porque no sé, hermano, amamos a los viejos pastores. Cuanto más viejo es, mejor. Porque hay muchos que no han cambiado los propósitos ni la palabra del Señor. Y este viejo pastor en un discurso dijo lo siguiente. Este pastor se llamaba Richard Baxter y me animó mucho su carta hacia sus colegas. Él estaba enfermo, tenía que predicar una gran campaña, no lo pudo hacer, así que terminó escribiendo su sermón y terminó el sermón siendo un gran libro. Y una parte de esto dice lo siguiente:
escucharse a sí mismos para que sus ejemplos no contradigan su doctrina, hablando los pastores y ministros, y para que no coloquen piedras de tropiezo ante los ciegos, porque esto podría ser la causa de su ruina, para que no deshagan con sus vidas lo que dicen con sus lenguas, y sean los principales obstáculos para el éxito de sus mismas labores. Su labor será mucho más obstaculizada si se contradicen a sí mismos, si sus acciones ofrecen mentira a sus lenguas, y si edifican 1 o 2 horas con sus bocas y el resto de la semana lo destruyen con sus manos. Esta es la manera de hacer que los hombres piensen que la palabra de Dios no es sino una mentira y una mera historieta, y hacer que la predicación no parezca mejor que una charla. Aquel que realmente crea lo que habla seguramente hará lo que dice. Una palabra orgullosa, hostil y altanera, una contienda innecesaria, una acción codiciosa podría cortarle el cuello a muchos sermones y destruir el fruto, todo lo que ha estado haciendo. Tiene gran razón. Tiene mucha razón este viejo pastor. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, libro de 1 Timoteo capítulo 6, y note a consideración, hermano mío, la siguiente virtud que el hombre de Dios sigue. No solo la justicia, también que dice, si están conmigo, hermano mío, todavía no debe hacer efecto, todavía no debe hacer efecto ese chaufa que hemos comido, todavía no el pollo a la brasa, hermano. Gánele al dulce que está en su sangre, gánele, que no le dé sueño. Note la palabra de nuestro Dios en el versículo que sigue, que dice, ¿qué más debe seguir el hombre de Dios? La justicia, la piedad. Amén, gracias al Señor. La piedad. ¿Qué es la piedad? Está íntimamente relacionada con la justicia. Mientras la justicia hace énfasis a nuestra conducta externa, la piedad hace énfasis a la actitud interna. La piedad es el espíritu de la santidad. La piedad es la reverencia. La piedad es la devoción delante de nuestro Dios. La piedad dirige nuestro comportamiento ante nuestro Dios. La piedad eleva el corazón en verdadera adoración delante de nuestro Dios. La piedad tiene que ver en hacer no solo lo correcto, sino también en pensar en la forma correcta. No solo en hacer las cosas sin razón, sino tener el motivo correcto. El motivo correcto. ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Este hombre piadoso sirve a Dios con reverencia, sirve a Dios con admiración, vive constantemente en la presencia de Dios, ama la santidad de Dios. Oh, mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, la justicia y la piedad son cualidades indispensables de un hombre de Dios. Oh, mientras uno hace énfasis en lo externo, el otro hace énfasis en lo interno. ¿Quiere conocer un verdadero hombre de Dios? Considera su vida secreta, considera su vida íntima. Él o no sabrá adorar a Dios en esa intimidad, en ese lugar secreto. Oh, mi amado hermano, esto es importante, porque si no sabe santificar a Dios en lo secreto en su corazón, ¿cómo será un instrumento útil para nuestro Dios? ¿Sabe por qué, hermano mío, el ministerio de Sansón terminó por el piso y terminó siendo una burla? Porque él como instrumento se manchó. ¿Qué cortaron de veras las guedejas de sus cabellos? Fue Dalila y la tijera. Bueno, eso simplemente fue consecuencia de ¿qué? De su inmoralidad, de su lujuria, de su inmundicia. Él fue apartado para ser un nazareo. Él debería vivir completamente consagrado al Señor. Era un voto especial que él hizo, y sus padres hicieron desde su nacimiento consagrado al Señor. Pero la inmoralidad, la inmundicia, el apartarse de lo correcto, el no vivir en santidad, hicieron que el nombre de Dios sea inútil. ¿Sabe qué, hermano mío? ¿Qué le deja paralítico en su ministerio? La inmundicia en su vida. El adulterio, las fornicaciones, sus malos pensamientos. El vivir en santidad es vivir apartado para nuestro Dios. ¿Sabe qué hará inútiles a sus hijos en el ministerio? La inmundicia en su vida, la sensualidad, la corriente perversa, las fornicaciones nos hacen inútiles para el ministerio. Cuando volvemos a estos viejos predicadores, este viejo predicador dijo lo siguiente. Richard Baxter escribió en este sermón a este grupo de pastores, dijo: muchos sastres que hacían costosos vestidos terminan en harapos. Muchos cocineros apenas se chupan los dedos, aunque preparan los platillos más costosos para otros. Ser un profesor impío es algo temeroso, pero mucho más lo es ser un predicador impío.
Tienen mucha razón. El libro de Salmos capítulo 50 del verso 16 al verso 17, el varón de Dios dijo: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. El juez justo dice al impío, al malo, al que no vive en piedad, al que no santifica al Señor, dice: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Hay mensajes que para el Señor serán nauseabundos si provienen de una vida impía, de una vida manchada por nuestras iniquidades. En Jeremías capítulo 23 del verso 1 al verso 2, la palabra de nuestro Dios habla: ay de vosotros, hablando de los pastores, más abajo dice, que apacientan a mi pueblo, vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. ¿Por qué? Porque en el verso 11 los acusa de ser impíos. En Jeremías 23:11. Así que el hombre de Dios constantemente debe resguardar su corazón. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 15. La palabra de Dios dice: si no, santificad a Dios el Señor. ¿Dónde? En la iglesia primero. ¿Dónde dice? En vuestros corazones. Dios debe ser santificado, Dios debe ser glorificado, Él debe ser el Rey en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano, en esta noche, mire las Escrituras nuevamente. Libro 1 Timoteo capítulo 6, el hombre de Dios que sigue la justicia y la piedad. Antes de pasar a la tercera virtud, quiero una vez más traer delante de ustedes a otro viejo predicador. El viejo predicador Spurgeon dijo lo siguiente sobre este asunto. Dijo que el ministro se ocupe de que su carácter personal concuerde con todo su ministerio. Todos hemos escuchado la historia de un hombre que predicaba tan bien y vivía tan mal, que cuando estaba en el púlpito todos decían que no debía salirse de allí, y cuando estaba fuera del mismo todos declaraban que jamás debería entrar a él. Que el Señor nos libre de ser tal como Janus, que jamás seamos sacerdotes de Dios en el altar e hijos de Belial fuera de la puerta del tabernáculo, sino todo lo contrario, que seamos como dijo Nacianceno de Basilea, dijo él: trueno en nuestra doctrina y relámpago en nuestra conversación. No confiamos en aquellas personas que tienen dos caras, ni los hombres creerán en aquellos cuyos testimonios verbales y prácticos son incompatibles y contradictorios. Los verdaderos ministros siempre son los ministros. En otra porción de las Escrituras dijo: debemos poner tanto énfasis en nuestra predicación como en nuestra vida secreta. De lo contrario, nuestro mensaje va a carecer de veracidad. ¿Qué sigue el hombre de Dios? ¿Qué sigue el hombre de Dios? Practica la piedad, predica la justicia. Note la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace el hombre de Dios? Note lo que busca internamente. Dice: sigue la justicia, la piedad. ¿Qué más dice, hermano mío? La fe. Ahora a continuación vea estas virtudes que son específicas y al mismo tiempo internas. ¿Qué es la fe en este contexto? La fe básicamente es la confianza plena en nuestro Dios en este contexto. Que sigue, así como sigue la justicia, así como sigue la piedad, el hombre de Dios también sigue la fe. Es un hombre que ha aprendido a confiar en el Señor, es un hombre leal al Señor, es un hombre que ha puesto toda su confianza firme y absoluta en el Dios soberano, en el Dios poderoso, en la provisión de Dios, en el plan de nuestro Dios, en la promesa de nuestro Dios, en los propósitos de nuestro Dios. Este hombre de Dios, como los hombres de Dios en el libro de Hebreos 11, constantemente viven por la fe, tienen sus lecciones por la fe. No solo han confiado a su alma a Dios en la eternidad, sino confían su vida al Señor en el día de hoy. Ellos viven por la fe, han aprendido a caminar por la fe, han aprendido a obrar por la fe, han aprendido a depender del Señor, han sido satisfechos en todas sus necesidades por la fe, por la fe, por la fe, por la fe en el Señor. Filipenses capítulo 4 versículo 11 verso 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para padecer abundancia como ¿qué? Para padecer necesidad. Y en ese contexto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y note el verso 19 de Filipenses 4, la promesa: mi Dios, que dice, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, que dice, en Cristo Jesús. El hombre de Dios vive así, busca vivir así,
Anhela vivir así. Vivir una vida de fe es vivir libre de frustración. Vivir una vida de fe es vivir una vida con las prioridades en orden. El reino de Dios y su justicia. Oh, mi amado hermano, qué triste es vivir nosotros confiando en un Dios que no conocemos. Qué trágico es para vivir un hombre lleno de, como hemos predicado, de afán y de ansiedad. El hombre de Dios se establece firme confiando en el Señor, se fortalece en el Señor. Oh, mi amado hermano, en la palabra de nuestro Dios, vez tras vez nos anima a mantenernos firmes, nos anima a confiar en nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra confianza a lo largo del libro de los Salmos es eso, correr por refugio. Correr por refugio. El libro de Salmos capítulo 56 en el versículo 3, la palabra de Dios dice, es Salmos 56, 3, vamos a ver o si no es 6. Permíteme, en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a ver si le gano a mi amigo Juancito o él me gana. Creo que yo le gano. Me ganó. Es versículo 3. ¿Qué dice? En el día que temo, y yo en ti confío. No vamos a temer, no vamos a caer en la depresión, no vamos a caer en la angustia, no nos vamos a sacar los pelos, no vamos a jugar la tinca, no vamos a estar robando, sino vamos a confiar en el Señor. Vamos a correr por refugio. ¿Qué hace el hombre de Dios? El hombre de Dios sigue la fe. Vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano. Note la palabra de nuestro Dios. Usted no puede continuar en este camino si no aprende a confiar en el Señor. Es una evidencia. Más bien, si usted vive en constante incredulidad, ofende la soberanía y las promesas del Señor. Ahora, vuelve a la Biblia. ¿Qué más sigue el hombre de Dios? Otra virtud específica que dice el amor. La palabra aquí es ágape y hemos hablado de esta palabra. No es un amor con sentimiento, no es un amor emocional, es un amor determinado. Es un amor que involucra voluntad. Ese mensaje en Efesios 5, maridos, amad vuestras mujeres, esa misma palabra. Es un amor más que emocional, más que sentimental, más que romántico. Es un amor que determina, es un amor que no espera recibir algo, es un amor en sacrificio. Así que el amor es un mandamiento. Ama a tu esposa, ama a tu esposa. Entonces aquel que es un verdadero hombre de Dios que sigue, que busca, no pleitos, no contiendas, no rencor, no amargura, sino determina amar a Dios y luego determina amar a sus hermanos, determina vivir en el amor en su hogar, en amor en la iglesia, e incluso aprende a amar a sus enemigos. En Mateo 22, del verso 37 al verso 39, Dios lo resume así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el hombre de Dios, donde en él habita el Espíritu Santo, de él innatamente proviene ese amor, esa determinación de amar al otro. No puedes conocer un hombre de Dios en pleitos, contiendas, en rencillas. No puede ver un hombre de Dios que maltrata a su esposa. No puede ver un hombre de Dios que odia a su hermano. No puede ver un hombre de Dios que sigue el camino de Caín, que aborrece al otro. Un hombre de Dios, hermano mío, un hombre de Dios ama a los suyos, se preocupa por los suyos, ora los unos por los otros. Un hombre de Dios está dispuesto a cumplir los propósitos del Señor porque ama a Dios. Porque ama a Dios, es la gasolina en su vida. En el libro de Apocalipsis 2, Dios declaró sobre la iglesia en Éfeso: que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste que con los años la iglesia en Éfeso no escuchó el mensaje. No hubo hombres de Dios que sigan su primer amor. Muchos han abandonado el primer amor. Vuelva a la palabra de nuestro Dios y mire las dos últimas virtudes. Note la Biblia, estas son virtudes, por el contrario, externas. Nota que dice la paciencia. Tiene que ver con perseverancia. Básicamente es permanecer debajo en todo tiempo. No es una resistencia estoica o pasiva, sino victoriosa. Una resistencia triunfante, una lealtad inquebrantable en todo tiempo delante de nuestro Dios. Es alguien que puede mantenerse firme en medio de todas las pruebas, las aflicciones, las adversidades, en medio de cualquier circunstancia adversa, en cualquier momento de su vida. Hay días de gozo, hay días de salud, hay días de enfermedad, hay días de gran abundancia, hay días de necesidad, hay días donde todos están con nosotros, hay días donde todos están en contra de nosotros, hay días de compañía, hay días cuando estamos solos. Pero el hombre de Dios en todo tiempo se mantiene firme, se mantiene firme. Primero, la palabra de nuestro Dios dice en Hechos capítulo 20, del 22 al 24, dice: ahora, he aquí, ligado yo en mi espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me dio testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oh, no importa lo que iba a sobrepasar. Él sabía las cárceles, él sabía los problemas, él sabía las torturas, él sabía de los látigos. El apóstol Pablo, sin embargo, el hombre de Dios dijo: voy a continuar, tengo que terminar la carrera. Oh, un hombre de Dios que confió constantemente en el Señor, un hombre de Dios que supo amar a su Dios, pero un hombre de Dios que también se mantuvo firme, supo sufrir, supo esperar con paciencia todo momento. La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 4 verso 19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas a fiel Creador, y que dice: hagan el bien. Es lo que caracteriza a un hombre de Dios. En todo tiempo espera, en todo tiempo permanece, en todo tiempo sufre lo que tiene que sufrir. La palabra de Dios habló al apóstol Pablo diciendo: sufre pues tus penalidades. Hablando del apóstol Pablo a la iglesia, a Timoteo también como buen soldado. Ahora, vuelvo un momento a las escrituras, hermano mío. Vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. El libro de 1 Timoteo capítulo 6, y quiero que note algo más. Pablo sufrió pruebas constantes, animó a Timoteo a pasar lo mismo, a ser paciente, a ser paciente. Ahora note la Biblia, ¿qué más sigue el nombre de Dios? La piedad, la fe, el amor, que dice la paciencia, y finalmente, ¿qué dice? La mansedumbre. Esta virtud externa también involucra humildad. Humildad. El hombre de Dios no tiene razón alguna para elevarse, para alardear, para tomar la gloria que solamente le pertenece a Dios. Mire el libro de Lucas 17, verso 10, la palabra de Dios dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Aún nuestro mejor esfuerzo, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No hay nada de lo que podemos jactar. Todo lo que tenemos es por la gracia del Señor. Y aún lo que podemos hacer no es tan agradable como que hiciéramos delante de los ojos de nuestro Dios. Pero Dios espera que nosotros nos mantengamos humildes. No queremos exaltarnos, queremos dar la gloria y honra de Dios. El libro de Juan nos muestra el testimonio de Juan el Bautista, y dijo: no era la luz, sino el que vino para que diese testimonio de la luz. Juan el Bautista dijo: no se trata de mí, yo no estoy buscando mi propia iglesia, no estoy buscando mis propios discípulos, no estoy estableciendo mi propio ministerio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la vida, Él es la luz, no se trata de mí. Así que vuelva a la palabra de nuestro Dios. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre es la meta del nombre de Dios. Oh, son los objetivos para toda su vida. Estas virtudes son el fin constante del predicador. No el dinero, no la fama, no la gloria para sí mismo, no la exaltación, sino un nombre de Dios. Un nombre de Dios. Con todo su corazón se propone seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Note algo más en la palabra de nuestro Dios. Vuelva, 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Note el versículo 12 a continuación. Note la Biblia. Permite predicar una tercera característica más del nombre de Dios. Se caracteriza de lo que huye, se caracteriza lo que sigue, pero también se caracteriza por lo que pelea. Por lo que pelea. Huye del peligro, sigue lo virtuoso, pero pelea. Miren lo que pelea. Verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. En primer lugar, note, hermano mío, que pelea. ¿Por qué pelea? Nota la palabra de Dios que dice: por la buena batalla. Hermano, qué interesante. Esta palabra buena tiene que ver con algo noble, con algo excelente. La palabra batalla en sí mismo, de ahí esa raíz va a venir la palabra agonía para nosotros. Tiene que ver con un conflicto, tiene que ver con una lucha a muerte. Y en este contexto, en Efesios 6 va a hablar de un conflicto espiritual con el reino de Satanás, con sus huestes de maldades. Y el hombre de Dios debe hacer su parte. Ha sido enlistado como soldado, así que el hombre de Dios tiene que mantenerse en la batalla contra Satanás, en la batalla contra el mundo, en la batalla contra la carne, en la batalla contra el pecado, en la batalla contra el diablo, entre la batalla contra cada hueste de espiritual maldad, en la batalla contra cada herejía, en la batalla contra la apatía, en la batalla contra el letargo en la iglesia, en la batalla con la hipocresía en la iglesia, con el pecado en la iglesia, con el adulterio, las fornicaciones, en la maldad que concibe en las prácticas de muchos hermanos. El hombre de Dios debe mantenerse firme en contra de lo malo, por lo que pelea. ¿Sabe lo que es triste en nuestros días? Perdemos la batalla en el día de la batalla. Es tiempo de pararse en la verdad, pero es mi hijo, pero es mi hija, pero es mi hermano, pero es mi hermana, y cedemos. Somos cobardes, preferimos huir que enfrentar.
No estamos peleando en la calle, no estamos insultando al impío. Tito ya nos enseñó cómo hacer nuestra conducta, pero sí nos paramos firmes en contra del pecado. Un hombre de Dios como padre dirá: hijo, aquí no vamos a tomar, en esta casa no vamos a vivir en inmoralidad, porque yo en mi casa serviremos a Jehová. Moisés dijo delante del pueblo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Cuando el pueblo estaba jugando, fornicando, bebiendo delante del becerro de oro que habían levantado. Así que, ¿en qué consiste la pelea? En contra del mal, en contra del pecado. Cuando vuelve a la palabra de nuestro Dios, antes de ir a ello, quiero mostrarles la historia de un viejo pastor. Qué linda historia tienen los viejos pastores. Y él cuenta la historia. Dice: una vez un joven pastor me dijo: voy a entrar al pastorado, pero estoy siendo cuidadoso en cuanto a que la iglesia, estoy siendo cuidadoso en cuanto a la iglesia que acepte. Quiero que no tengamos ningún problema. Y el viejo pastor le contestó, dice: las únicas iglesias que conocía que no tuvieran problemas eran las que no tenían gente. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber enfrentamientos. Debemos aceptar el hecho que estamos en una constante batalla. Ahora, hermano mío, no solo note en qué pelea, sino note cómo pelea. La palabra pelear aquí, hermano mío, viene de aquí la palabra para nosotros, agonía, y se usa en muchos contextos militares, haciendo referencia también a contextos atléticos, incluyendo la lucha libre y el boxeo. Habla de concentración de esfuerzo, de bastante disciplina para ganar una competencia. Así que, ¿cómo pelea el hombre de Dios? En aquellos días, el boxeo para el apóstol Pablo era un asunto más serio que en lo que el día de hoy nosotros vemos. Normalmente ahora los boxeadores usan esos guantes aislados, suaves, para golpearse. En aquellos días sí habían guantes, pero los guantes eran de plomo y eran de hierro. Al perdedor de la pelea se le sacaban los ojos. Así que tú no querías perder. Tú querías ganar. La pelea era muerte. Y el ministerio ahora tiene que considerarse como un asunto muy serio. No es juego. Mira al hombre de Dios. Se mantiene firme en la pelea. El día de la batalla está a favor de la verdad, en contra de la maldad. En el día de la batalla pelea hasta la muerte. El hombre de Dios no va a ceder. El hombre de Dios entiende que constantemente debe pelear. Es la misma expresión del verbo huye, es la misma expresión del verbo sigue, la misma expresión pelea. Constantemente está peleando esta noble batalla por la causa del Señor, contra las huestes espirituales de maldad, contra el mundo, contra el pecado, contra toda herejía, contra toda inmoralidad. El hombre de Dios pelea. El hombre de Dios es motivado porque es un soldado del Señor. Está firme y pelea de una forma disciplinada. Se abstiene de los deseos de la carne. Golpea su cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. No va a comprometer la doctrina, no va a comprometer su ministerio ni su testimonio. Muéstreme a alguien que cae en fornicación, que cae en adulterio, que cae en maldad, en concupiscencias, porque ha perdido la disciplina como soldado en el Señor. Y ahora nota la palabra del Señor, no solamente que pelea la buena batalla, no solamente como pelea con su vida, sino note por qué pelea. Note la palabra de Dios que dice: pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. La fe, al igual que en otros contextos, como el libro de 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 1, o el libro de Tito, capítulo 1, va a hablar de verdadero hijo en la común fe, especialmente en el libro de Tito. Está hablando de todo el contenido de la palabra de Dios. Está hablando de la suma de la doctrina cristiana, no solo predicada, expuesta, sino también manifestada en nuestra vida. ¿Sabe cuál es la mayor causa por la cual nosotros vivimos y debemos luchar? Es por la causa de la palabra de nuestro Dios. Es por la causa de las verdades de nuestro Dios. Este es el ánimo con el que el hombre de Dios pelea. Por la palabra de nuestro Dios, por las verdades de nuestro Dios. Como dijo el Señor, el libro de Tito, el capítulo 2, que debemos adornar la doctrina. El adversario debe avergonzarse. No tiene nada que decir en contra de la palabra de nuestro Dios. Hermano mío, el hombre de Dios pelea por la fe, pelea por la palabra de Dios, pelea por la vida gloriosa en Cristo Jesús, pelea en una buena manera de vivir. Pelea para que la palabra de Dios no sea menospreciada, la palabra de Dios no sea cuestionada, la palabra de Dios no sea tergiversada, la palabra de Dios no sea argumentada, la palabra de Dios no sea reemplazada. Pelea para que en su hogar la palabra de Dios sea el cimiento, sea la autoridad. Pelea para que la palabra de Dios y las verdades edifiquen la vida de sus hijos. Pelea, pelea, pelea. Y note algo más, hermano mío, con qué ánimo pelea. La palabra de Dios dice aquí en el versículo 12, dice:
pelea la buena batalla, echa mano ¿de qué? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante ¿de qué? De muchos testigos. ¿Con qué ánimo pelea? Oh, hermano mío, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? No quiere que Timoteo sea salvo, él ya es salvo, sino que el énfasis echa mano de la vida eterna está animando a este varón a que pueda mirar la realidad en función de la eternidad. Agárrate de la vida eterna, vive a la luz de la eternidad. Si predica para la eternidad. Si adoras a Dios, adora para la eternidad. Si vas a cumplir la voluntad de Dios, hazlo para la eternidad. Nosotros no solo nos preparamos para los días de la predicación misionera, sino nos preparamos para la eternidad. Vivimos para la eternidad. En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El viejo himno solía cantar. Nosotros deberíamos cantar como este viejo himno, con los valores eternos en nuestra mente. No importa, hermano mío, las cuestiones materiales, temporales, nosotros miramos a la eternidad. Nuestra salvación eterna es la palabra de Dios, es eterna. Las promesas del Señor son eternas. Nuestra vida en Cristo Jesús es eterna. El mundo es pasajero, es efímero, es volátil, pero el que es hombre de Dios echa mano de la vida eterna, vive para la eternidad, predica para la eternidad, medita para la eternidad, instruye a su familia para la eternidad, se prepara para aquel día. Así que el hombre de Dios pelea con ese ánimo, mirando las cosas eternas, pero también dice, habiendo hecho la buena profesión, verso 12, delante de muchos testigos. Esto tiene que ver con el llamado de Timoteo, probablemente a la salvación, amén, probablemente al servir a Dios, amén, probablemente en su llamado específico, amén, sea cual sea. El llamado del Señor ha sido eficaz. Tú has sido llamado, tú has hecho una buena profesión. Todos han visto que has obedecido el llamado del Señor. Te has hecho un siervo de Dios, un hijo de Dios, un ministro de nuestro Dios, un predicador de la palabra de nuestro Dios. Lo llevas en tu sangre. El Señor ha mostrado esto, los demás han comprobado esto según la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, mantente allí, pelea mirando la eternidad, pelea correspondiendo al llamado de nuestro Dios, conforme a la profesión. Con la profesión no niegues tu profesión, no abandones tu profesión, lo llevas en la sangre. El hombre de Dios es consciente del llamado eficaz de nuestro Dios y de mantenerse firme. Nota, un viejo misionero dijo lo siguiente. Jim Elliot dijo, por si acaso este hombre murió predicando la palabra de Dios entre la población india, y él escribió y dijo, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Es una gran historia de este hombre y una gran verdad. El hombre de Dios vive para la eternidad. El hombre de Dios se mantiene fiel. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, por encima de cualquier asunto, el hombre de Dios va a pelear la buena batalla. Pelea la batalla. Lo hace en contra del enemigo. Lo hace mirando la eternidad. Lo hace correspondiendo a la profesión a la que el hombre de Dios fue llamado. Mi querido hermano, ¿puede meditar un instante esta noche acerca de usted? ¿Es o no un hombre de Dios? La palabra de Dios nos mostró la importancia de este título. Un hombre de Dios como Timoteo, en medio de un contexto adverso. Un hombre de Dios en medio de nuestra iglesia, una bendición. Un hombre de Dios como padre, como esposo, una gran bendición. Pero el hombre de Dios se caracteriza porque huye de lo peligroso. El hombre de Dios se caracteriza porque sigue lo virtuoso. El hombre de Dios se caracteriza porque pelea la buena batalla. La buena batalla. Hay una característica más, pero ya lo dejaré para ustedes. Está en el versículo 13, en el versículo 14, y el énfasis está en el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. El hombre de Dios tiene algo, tiene la responsabilidad de guardar la palabra de Dios, de ser fiel a la palabra de Dios. Y dos grandes razones ahí: porque Dios es testigo, el Padre es testigo, y porque Jesucristo es testigo. El hombre de Dios se identifica con las Escrituras, guarda, protege, preserva la palabra de Dios. Mi amado hermano, gracias al Señor por Timoteo. Gracias a Dios por verdaderos hombres de Dios. Permíteme terminar este tiempo en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos das de meditar en ella.
Mi Dios, tú conoces el corazón de cada hermano en este día. Habrá hombres de Dios. ¿Dónde están los hombres de Dios? Hay mujeres que se preguntan, ¿dónde está el hombre de Dios? ¿Dónde está ese esposo mío? Hay jóvenes, hijos que se preguntan, ¿dónde está mi padre como hombre de Dios? Oh, si hubiera un hombre de Dios, no habría pleitos y contiendas en el hogar. No habría inmoralidad en el hogar. No habría infidelidad en el hogar. Lo mismo requerimos en la iglesia, Padre, hombres de Dios. Pero es tu obra. ¿Dónde están los hombres de Dios? ¿Dónde está tu palabra? Al mismo tiempo, este mensaje es personal. Mas tú, oh hombre de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a huir de lo malo. Ayúdanos a seguir lo virtuoso. Ayúdanos a pelear la buena batalla y ayúdanos a guardar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Miramos a Cristo Jesús. Él puede hacernos hombres de Dios. Queremos ser a su imagen y semejanza, pero es obra de Él. Te ruego, Padre, si alguien no es salvo, no pertenece a Dios, hoy pueda creer en Cristo, pueda conocerle, pueda recibirle como Señor y Salvador. Gracias por tu palabra. En Cristo bendícenos. Amén. Hermanos, gracias por